Tribunal Supremo de Justicia en el Distrito Capital. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía del ciudadano magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará participando en la sesión solemne de apertura de actividades judiciales del año 2021 y presentación del informe de gestión correspondiente al año 2020. Le dan el recibimiento representantes de los poderes públicos nacionales e igualmente presidente de la Asamblea Nacional, magistrados y magistradas del Poder Judicial, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, presidente del Consejo Moral Republicano e igualmente el Contralor General de la República. Le dan en este importante recibimiento que da cumplimiento a lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La apertura del año judicial constituye una oportunidad para analizar y evaluar el funcionamiento del Poder Judicial, cuyo objetivo es garantizar la justicia, la paz, el orden interno, la cohesión social y la estabilidad política de la nación. El año judicial es el periodo ordinario de actuación de los tribunales de justicia. Se propone fortalecer la seguridad, defensa y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y que justamente el Poder Judicial sirva de instrumento de ley y derecho para garantizar la paz y la estabilidad de la nación. El jefe de Estado venezolano saluda a los magistrados y magistradas del Poder Judicial en este importante acto de apertura de actividades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia este 2021. Allí en las imágenes el recibimiento del jefe de Estado venezolano que ha exhortado al Poder Judicial, al Poder Ciudadano, ejercer las acciones correspondientes para la estabilidad de la República. Saluda al cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela que acompañan este importante evento ratificando la diplomacia bolivariana de paz y la articulación con los distintos acuerdos y alianzas de cooperación ante la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de las leyes y cumpliendo con lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente con el artículo número 2, que destaca que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Igualmente, saluda a los representantes de los poderes públicos. En este acto hemos destacado, el jefe de Estado procede a acompañarlos en este importante encuentro que le dan el recibimiento y se une justamente a lo que ha sido esta celebración importante, el presidium en el que está acompañado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, junto al jefe de Estado venezolano en el presidium, en este acto de apertura de actividades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, ratificando justamente lo estipulado en lo que ya hemos precisado, el artículo número 2 de la Carta Magna. Ciudadano secretario, sirva a informar el objeto de la misma. El Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha fijado esta oportunidad para que tenga lugar la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año 2021. A este acto asiste el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente se encuentran presentes el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo Moral Republicano y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la vicepresidenta ejecutiva de la República, vicepresidentes sectoriales del Poder Popular, el honorable cuerpo diplomático acreditado en el país y oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como bajo la modalidad de videoconferencia
las juezas y los jueces de las diferentes circunscripciones judiciales del país. Ciudadano secretario, sirva informar el orden del día. Orden del día de la presente sesión solemne. Primero, Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Segundo, presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y palabras de apertura de las actividades judiciales del año 2021 por el ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael José Moreno Pérez. Tercero, discurso de orden a cargo de la magistrada doctora María Carolina Ameliach Villarruel, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, designada por unanimidad oradora de orden en sesión ordinaria de sala plena de fecha 9 de diciembre de 2020. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la Orquesta Sinfónica Francisco de Miranda del Sistema Nacional de Orquestas y dirigida por el maestro Rafael Rojas. Pueden tomar asiento. Cumple esta importante sesión con el artículo 267 de la Constitución de la República Palabras Bolivariana de del Venezuela. presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael José Moreno Pérez, contentivas del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y declaratoria de la apertura de las actividades judiciales del año 2021. Dice el artículo 267 de la Carta Magna que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las defensorías públicas. Igualmente le corresponde la elaboración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial, la jurisdicción disciplinaria judicial. Buenos días a todos, señor presidente. Permiso, ilustres invitados, para quitarme el tapabocas. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Doctora Indira Alfonso Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
Magistrado Juan José Mendoza Jover, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrada María Carolina Ameliash, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Tarek William Saad, fiscal general de la República. Doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Diputada Silvia Flores, primera combatiente de la República. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministros del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctora Carmen Marisela Castro, defensora pública general. General en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales, almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocio y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país. Magistrado Marcos Medina, inspector general de tribunales. Magistrado Guillermo Blanco, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Doctor Jesse Arias, director ejecutivo de la Magistratura. Juezas rectoras y jueces rectores, presidentas y presidentes de circuitos judiciales penales, juezas y jueces de las diferentes circunscripciones judiciales del país presente en este acto bajo la modalidad de videoconferencias. Oficiales generales integrantes del Sistema Judicial Penal Militar, distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. De una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores. Estas palabras fueron pronunciadas por el Papa Francisco al comienzo de la pandemia que durante el año 2020 sumió a la humanidad entera con catastróficas consecuencias que aún estamos padeciendo. El Santo Padre colocó sobre la mesa el debate de cómo debemos afrontar esta crisis y para ello exhortó a revisarlo todo y traducir los grandes valores a la vida del momento. Cito: este es el momento de pensar en el nosotros y borrar el yo por un periodo de tiempo, ponerlo entre paréntesis. O nos salvamos todos con el nosotros o nadie se salva. Este es el desafío, hacerme cercano al otro, cercano a la situación, cercano a los problemas, hacerme cercano a la gente. Reflexionó recientemente el pontífice, quien llamó a desterrar la cultura de la indiferencia, porque ésta pone barreras entre los seres humanos. Quise citar estas sabias palabras del Santo Padre porque se corresponde con el momento que estamos viviendo a nivel planetario. Y esa revisión a la que nos invita el Papa se corresponde con el planteamiento que recurrentemente nos hace el presidente Nicolás Maduro, quien ha planteado cambiar todo lo que haya que cambiar. Aquí en el Poder Judicial no hemos estado indiferentes a estos llamados. Al contrario, adoptamos nuevas formas de administrar justicia sin salirnos de la Carta Magna, pero tomando en cuenta esta nueva realidad surgida a raíz de la pandemia. En el año 2020 representó una etapa de grandes desafíos. La pandemia causada por el COVID-19 nos obligó a asumir la responsabilidad colectiva de cuidar de nosotros, de nuestras familias y de los más vulnerables. De las inmensas urbes a los más humildes parajes, el mundo sintió alterados sus cimientos. Es indudable que nuestras civilizaciones y las estructuras que las integran se vieron forzadas a redefinirse, más para afrontar una realidad adversa. Como nación no fuimos ajenos a tal conmoción, pero en el medio del caos mundial nuestras instituciones no se quedaron sin brindar una adecuada respuesta. Si algo hemos aprendido con esta pandemia es que no existe mejor vacuna que la disciplina,
y la conciencia colectiva. Mejor medicina que la solidaridad y la empatía con quienes padecen y con las familias de los que perecieron por esta enfermedad. Por ello resulta necesario hacer nuevamente un reconocimiento público al liderazgo nacional y especialmente al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por asumir de manera oportuna y categórica las medidas necesarias para contener el avance del COVID-19. De igual forma, reconocemos el esfuerzo de médicos y demás profesionales de la salud, de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del cuerpo científico del país y de los miles de voluntarios que se sumaron a esta lucha. Ustedes son los verdaderos héroes del pueblo. Por ello, le expresamos nuestro más profundo agradecimiento. Durante el año 2020, este máximo tribunal de la República, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, determinó la omisión legislativa por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional y actuó con prontitud para garantizar la conformación de un cuerpo electoral imparcial y competente que condujo a las elecciones del nuevo Poder Legislativo. Es oportuno reconocer el trabajo profesional e imparcial de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, quienes desarrollaron un proceso amplio, auditable y con todas las garantías constitucionales y legales para garantizar el derecho al sufragio. El mundo debe conocer que Venezuela tiene una constitución que marca el camino pacífico y perfecto para escoger nuestras autoridades. No serán las élites oportunistas y sediciosas quienes dicten las condiciones para que el pueblo de Venezuela ejerza su sagrado derecho al voto pacífico y secreto. A ellos les recordamos lo que nuestro texto constitucional prescribe. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Hoy seguimos enfrentando grandes desafíos. La reestructuración del Poder Judicial es un hecho y a ello debemos abocarnos todos. En el curso del año 2020 emprendimos el camino para que de manera ordenada y sistematizada se migre a un modelo de reforma que permita mejorar significativamente el acceso a la justicia, combatir el flagelo de la corrupción y la burocracia administrativa. Como parte de estos esfuerzos, debo resaltar la gestión que el Poder Judicial ha desarrollado. La inauguración a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de un Palacio de Justicia en el Estado Portuguesa y 28 nuevas sedes judiciales para dar espacio a la implementación de 38 nuevos tribunales de primera instancia y 12 cortes de apelaciones creados por la Sala Plena, los cuales permitirán mejorar la celeridad y calidad de la administración de justicia, así como el acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales. Debo destacar todas las acciones emprendidas por la Sala Plena de este alto tribunal, quien a través de sus resoluciones garantizó la prestación de servicio de justicia, a pesar de las condiciones generadas por la pandemia y en el marco del estado de emergencia nacional. Para ello, se acordó la inmediata implementación de las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y ratificadas por el Ejecutivo Nacional, incorporándose además el uso de los medios telemáticos disponibles para la realización de actos de comunicación y otros de carácter jurisdiccional, inherentes a la fase de investigación e intermedia en los procesos penales. Asimismo,
permitió la utilización del sistema de videoconferencia junto con las aplicaciones tecnológicas y telemáticas disponibles para el tratamiento de los asuntos nuevos y en el trámite que se desarrollan tanto en los tribunales civiles como en los tribunales con competencia en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes, en todos los tribunales del país. Se habilitó el sistema de despacho virtual para la tramitación de causas nuevas y ya en trámites en los distintos tribunales que integran esas jurisdicciones. El sistema de despacho virtual, en su primera fase, radica en la presentación y recepción a través de correo electrónico de las demandas, peticiones, recursos y escritos generados por las partes durante la gestión jurídica de un asunto, evitándose con esto que el peticionante tenga que acudir hasta la sede física del tribunal para consignar documentos. El segundo radica en lograr la notificación efectiva y oportuna de las partes a través del mensaje telefónico, correo electrónico y página web, alcanzando así la comunicación inmediata de los actos judiciales a ejecutarse. La tercera fase implica la creación del diario virtual, lo que permite a los usuarios y público en general verificar a través de la página web toda la actividad administrativa y jurisdiccional de cualquier órgano judicial a nivel nacional. De esta manera, estamos mejorando el acceso a la justicia de los ciudadanos que acuden a los tribunales, así como también eliminamos la carga burocrática que muchas veces genera mecanismos de corrupción y ausencia de control de la actividad de los jueces por parte de los ciudadanos. Prueba de ellos es que desde que se iniciaba un trámite hasta su sentencia transcurrían años. Ahora, solo en 96 horas promedio se dicta una decisión. Con este nuevo modelo y haciendo uso de medios tecnológicos cotidianos como correo electrónico, mensajería de texto y otros, se contribuyó a facilitar la actividad jurisdiccional y, paradójicamente, cuando la ciencia médica nos recomienda un distanciamiento social para prevenir la propagación del virus, nosotros hemos pensado en cómo acercarnos a esos ciudadanos que acuden a nuestros tribunales en busca de justicia. La cercanía es la palabra clave y lo hicimos a través de nuestras sentencias, que han sido dictadas de manera oportuna y con ello se ha contribuido a labrar el camino de la modernización de la gestión pública, a fortalecer y expandir la política y el programa Papel Cero, así como la optimización y simplificación de los trámites judiciales. Adicionalmente, debemos destacar la gestión de cada una de las salas que conforman esta máxima instancia judicial, quienes alcanzaron un total de 1.215 decisiones jurisdiccionales, discriminadas de la siguiente manera: Sala Plena, 30 sentencias; Sala Constitucional, 274 sentencias; Sala de Casación Civil, 339 sentencias; Sala de Casación Social, 128 sentencias; Sala de Casación Penal, 169 sentencias; Sala Electoral, 70 sentencias; Sala Político-Administrativo, 205 sentencias. Y los tribunales de jurisdicción militar dictaron 1.136 sentencias. Debo enfatizar la labor de los tribunales en materia penal, quien, a pesar de la situación generada por el COVID-19, realizaron 127.340 audiencias y 178.536 decisiones, cumpliendo con las medidas de bioseguridad en todos los tribunales en el ámbito nacional. Asimismo, conscientes de la atención a los privados y privadas de libertad, se desarrolló un plan para el descongestionamiento de las salas de retención preventivas y centros penitenciarios, efectuando un total de 367 actividades en el ámbito nacional, atendiéndose a 16.612 privados de libertad, quienes se les realizaron las audiencias preliminares
contando, por supuesto, con la participación del Ministerio Público, Defensa Pública, Cuerpos de Policía, Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios y abogados en ejercicio. Resalta además la labor desempeñada por la Inspectoría General de Tribunales, quienes efectuaron un total de 76.964 inspecciones en los distintos tribunales de la República. Por su parte, la Escuela Nacional de la Magistratura continuó con la formación académica de los funcionarios judiciales a través de la modalidad virtual, dictando un total de 35 cursos dirigidos a 4.260 participantes. En este mismo orden, la Sala de Casación Civil realizó el primer Congreso Digital de Derecho Crítico. La Comisión Nacional de Justicia de Género organizó el Foro Internacional en materia de Derecho de Género. La Coordinación Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente efectuó el tercer Congreso Internacional sobre el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes y la Coordinación Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes realizó el Foro de Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, todos en la modalidad virtual y semipresencial. Durante el pasado año, la actividad administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no se detuvo. La Comisión Judicial efectuó la designación de 881 jueces y juezas y acordó la destitución de 91 jueces. Ahora bien, debemos reconocer que las medidas unilaterales, ilegales y chantajistas impuestas por los Estados Unidos y una serie de países satélites han mermado significativamente la capacidad de la República para obtener los recursos que necesita y, en consecuencia, hemos visto afectadas las asignaciones económicas al Poder Judicial. Aún así, hemos hecho enormes esfuerzos por mejorar el buen vivir de las servidoras y servidores públicos judiciales, garantizando espacios acordes con la investidura de los jueces y el personal que labora en estos espacios, los cuales permitirán atender con dignidad a nuestro pueblo. Por esto, durante el pasado año se procuró la protección a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, al realizarse en todo el país 826 actividades entre jornadas sociales, apoyos institucionales y otros eventos, destacándose la entrega de alimentos de la cesta básica, combos proteicos, medicamentos y uniformes. Además, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se inauguró la nueva sede del Servicio Médico en el Distrito Capital, para mejorar significativamente la atención a la salud de nuestros trabajadores. En cuanto al tratamiento de los asuntos inherentes a la cooperación internacional, participamos en la Cumbre Judicial Iberoamericana, llevando la voz del Poder Judicial venezolano a todas las instancias judiciales de Iberoamérica. En estos espacios fijamos los retos y los nuevos desafíos de los poderes judiciales para los próximos años, obteniendo nuestra participación el reconocimiento de todos los países que integran esta cumbre. Por otra parte, quiero agradecer a los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de los países amigos, como Cuba, Rusia, China, Turquía, entre otros, por su constante acercamiento y solidaridad con el Poder Judicial venezolano. A través del uso de las nuevas tecnologías, hemos compartido experiencias, propuestas y visiones sobre la capacidad que tiene nuestro país en ofrecer una adecuada administración de justicia en tiempos de pandemia. Lo antes expuesto demuestra que, a pesar de las sanciones, de los obstáculos y de la pandemia generada por el COVID-19, la voluntad de los servidores públicos del Poder Judicial se impuso ante los desafíos que representa esta nueva realidad. Señoras y señores, luego de haberles señalado algunos de los logros del Poder Judicial durante el año 2020, también debemos reconocer los desafíos que se nos presentan. Instamos al nuevo Poder Legislativo
a plantear las reformas urgentes para la transformación de los sistemas de leyes adjetivas y sustantivas para hacerlas más simples y más funcionales, así como el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, las leyes especiales inherentes a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la Ley Orgánica de Drogas y la Ley contra la Corrupción, entre otras, deben revisarse y reformarse. Requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en lo que el jurista venezolano Arminio Borjas advertía, una red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el derecho. Debemos continuar adaptando los procedimientos judiciales a la nueva realidad tecnológica mundial, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos a los órganos de administración de justicia, contribuir a la celeridad procesal en la tramitación de los asuntos y destruir el burocratismo judicial, debiendo privilegiar los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los casos donde por la simplicidad de los hechos y la reclamación evidente del derecho se puede evitar la judicialización de estos asuntos. Como objetivo a corto plazo, debemos prepararnos para fortalecer la formación de los profesionales que integran el Poder Judicial, especialmente en los temas de justicia digital. Ello permitirá adecuarnos a las nuevas modalidades litigio generadas por el comercio electrónico. Señoras y señores, el Poder Judicial venezolano seguirá garantizando la paz de la República y la institucionalidad democrática. Es el compromiso de cada uno de los servidores y servidoras judiciales. A ellos les transmito mi profundo agradecimiento y reconocimiento a quienes, a pesar de los obstáculos y las circunstancias apremiantes, tuvieron como norte el compromiso, la lealtad, la mística en el trabajo desempeñado. Compañeros jueces, secretarios y personal que presta su servicio al Poder Judicial, no hay tarea más digna, noble e importante que impartir justicia. No existe juez más objetivo, imparcial e implacable que nuestra misma conciencia, y mayor premio que la satisfacción de la labor cumplida. Quienes prestamos el servicio judicial decidimos hacer la diferencia entre el orden y la anarquía, la libertad y la opresión, la soberanía o la esclavitud, porque entendemos que la justicia se propone más allá de la sentencia que condena o libera. Es el reflejo de nuestra conciencia y el resultado de nuestra experiencia y conocimiento. Pueblo de Venezuela, como nunca antes en nuestra historia, el Poder Judicial ha enfrentado con hidalguía los desafíos que se nos han presentado, más allá de las sanciones, de los llamados a rendición y la subordinación. La verdadera vocación de los servidores y servidoras del Poder Judicial se ha demostrado en todo este tiempo. Quisieron quebrar al país y encontraron la fortaleza de nuestras ideas, el arraigo de nuestros principios, la convicción en nuestras acciones. Llamaron a la insurrección, a la traición, al deshonor y consiguieron la fuerza de nuestra identidad. Aquellos que prometieron invasiones, intervenciones y violencia salieron por la puerta trasera de la historia. Dejaron el poder reducido por sus mentiras y sus chantajes. Demostraron que lo único que los sostuvo era la avaricia y la intimidación. Mientras tanto, nosotros seguimos de pie, parados sobre el cimiento de la dignidad y principios de profunda convicción y amor a esta patria. Sigamos trabajando por todos aquellos que merecen justicia. Respaldamos desde este espacio la instalación de la nueva Asamblea Nacional, quien abrió el camino al diálogo, la paz y la reconciliación nacional. Celebramos la creación de una comisión especial para el encuentro con todos los sectores del país.
Señor presidente y demás diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia se coloca a disposición para acompañarlos en esta tarea. Estamos conscientes que la composición de una mesa de diálogo es la vía idónea para alcanzar los objetivos comunes en esta nueva etapa de la historia venezolana. El pueblo de Venezuela debe tener la plena certeza que el mecanismo de diálogo y sus acuerdos no serán una cortina de impunidad para los que tanto daño le han hecho a esta patria. Creemos en el diálogo franco, el entendimiento con objetividad y la reconciliación con justicia. Aquellos que intentaron utilizar los espacios del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley. Los que se aliaron con naciones extranjeras para robarse los recursos económicos de todos los venezolanos, bloquearon las operaciones de PDVSA y regalar Citgo, encontrarán en cada juez del Poder Judicial un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar y sancionar todas sus acciones. No puede haber reconciliación sin perdón y no existe el perdón sin justicia. El Poder Judicial juzgará con firmeza y establecerá las responsabilidades a las que hubiere lugar para todos aquellos que atentan contra la patria. Respaldamos las acciones que desde la Fiscalía General de la República se están desarrollando, siempre en el marco de la ley, y daremos respuesta a cada petición y a cada clamor del pueblo que hoy más que nunca nos demanda acciones contundentes y ejemplarizantes para los traidores de la patria. El tiempo ha sido nuestro mejor juez. Él ha develado todas las oscuras intenciones de aquellos quienes manipularon a sus propios afectos y utilizaron los partidos políticos como plataforma para el lavado de activos, el robo de los recursos del país, el enriquecimiento personal, entre otras acciones que están claramente tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico. Pronto llegará la justicia con firmeza y contundencia. De ello no debe haber ninguna duda. Desde esta tribuna judicial no puedo dejar de denunciar el robo de nuestra empresa Citgo, la cual se pretende materializar a través de la vía judicial. Esta maniobra, iniciada por actores subversivos e ilegítimos, solo merece el repudio de todo el cuerpo de juristas y de las altas autoridades judiciales a nivel mundial. Es evidente que la intención detrás de todo esto es seguir robando los activos del país. Por ello, alertamos al mundo sobre esta nueva estrategia de despojo, impulsada por actores extranjeros y empleada por órganos judiciales estadounidenses que violan el derecho comercial y la seguridad jurídica, así como el principio de legitimidad, el cual están sujetos todas las acciones legales. No quisiera finalizar mis palabras sin antes dejar muy claro que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y esto no es solo una consigna. Es el sentimiento común de todos los venezolanos que amamos y sentimos nuestra patria, herederos de una historia maravillosa que nos precede y que ha sido testigo de grandes proezas por nuestra independencia. Hoy, como hace 200 años en Carabobo, libramos una batalla incansable por nuestro derecho de ser verdaderamente independientes, por mantener plenamente la soberanía y por la recuperación de nuestro Esequibo. Nos asiste la moral y la razón histórica. Por ello, no desmayaremos en reclamar lo que por derecho nos corresponde. El Esequibo es Venezuela. Desde estos espacios hago un llamado al pueblo venezolano. Es momento de unirnos para defender un objetivo común. Al gobierno de la República Cooperativa de Guyana les decimos que debe privar el diálogo, el entendimiento y la paz,
como única vía real y racional para resolver esta controversia. Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Cuenten con el apoyo del Poder Judicial para acompañar todas las acciones necesarias que por la vía jurídica correspondan en este asunto. No permitamos que el Esequibo se convierta en la excusa de las élites para provocar una escalada de violencia entre hermanos suramericanos. Tampoco permitamos que la paz y la estabilidad de la región sean amenazadas. Somos un pueblo pacífico, pero celoso de nuestra soberanía, consciente del rol protagónico que nos corresponde en la defensa de los derechos sobre el territorio Esequibo, y esto lo haremos respetar. Y acompañando con unas imágenes, seguidamente vamos a transmitir, declaro formalmente la apertura judicial 2021. Muchas gracias a todos. Correspondiente al año 2020 por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Ha dicho y ha denunciado el robo de la empresa Citgo de la República Bolivariana de Venezuela como una maniobra que solo merece el repudio de las altas autoridades judiciales a nivel mundial. Ha dicho que es evidente la intención del robo y de los recursos de la República Bolivariana de Venezuela. El despojo empleado igualmente por órganos judiciales estadounidenses ha alertado a los presidentes de los tribunales y Cortes Supremas de Justicia del mundo la intención del despojo de la Guayana Esequiba y que Venezuela no reconoce jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para tratar lo referente al diferendo territorial. Igualmente, el balance que ha destacado en esta gestión el presidente del Tribunal Supremo de Justicia señala 127.340 audiencias, 367 planes de descongestionamiento en centros de retención preventiva y centros penitenciarios del país, la atención a más de 16.612 privados de libertad, 178.536 sentencias y más de 119.000 medidas humanitarias. Ha dicho igualmente que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura se han inaugurado 28 sedes judiciales, la dotación en material de bioseguridad y más de 826 actividades sociales, 881 jueces designados, 423 jueces suplentes. La Inspectoría General de Tribunales ha realizado más de 76.000 inspecciones en el territorio nacional y los avances en la telematización del sistema de justicia. Se ha habilitado despacho virtual en materia civil y protección de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, se ha promovido los encuentros multilaterales, la juramentación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, la participación en la Cumbre Iberoamericana, encuentros multilaterales con los embajadores designados ante la República Bolivariana de Venezuela, del Estado de Qatar, de la República Islámica de Irán, de la República de Cuba, la instalación de mesas de trabajo con representantes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A cargo de la magistrada doctora María Carolina Ameliás Villarruel, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. El acto de apertura de actividades judiciales de este 2021 que justamente se desarrolla en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se ha destacado previamente en estas palabras el balance de presentación. Permiso, me retiro el tapaboca. Magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Doctora Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Magistradas, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. Doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Diputada Cilia Flores, primera combatiente de la República. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministras, ministros del Poder Popular, integrante del Gabinete Ejecutivo. Doctora Carmen Marisela Castro, defensora pública general. General en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás oficiales, generales y admirantes que integran el Estado Mayor Superior de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Excelentísimos señores embajadores, encargados de negocio y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país. Magistrado Marco Medina Sala, inspector general de tribunales. Magistrado Guillermo Blanco, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Diputado Francisco Ameliash Horta, representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. Doctor Jesse Aria, director ejecutivo de la Magistratura. Juezas rectoras y jueces rectores, presidentas y presidentes de los circuitos judiciales penales, jueces y juezas de las diferentes circunscripciones judiciales del país presente en este acto bajo la modalidad de videoconferencia. Oficiales generales integrantes del sistema judicial penal militar. Distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señores y señoras. Quiero agradecer a Dios, a mis compañeros magistradas y magistrados de este alto tribunal por haberme asignado oradora de orden del acto más importante del Poder Judicial, como lo es la apertura del año judicial, que se inicia con esta solemne ceremonia, donde están presentes los más altos representantes de los poderes públicos de nuestra República Bolivariana. Dándole un significado de especial importancia, es para mí un honor presentar ante ustedes este discurso que corresponde al inicio de las actividades del año 2021, año de batalla, año de Carabobo. Artículo primero de nuestra Carta Magna. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia, paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. En este artículo encontré el tema del discurso de la apertura de este año judicial, que inexorablemente debe desarrollarse en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Su sabiduría como jurista y su legado como regalo testado al Poder Judicial. Empecé a indagar sobre la conexión perfecta que existía entre el Libertador, los derechos humanos y nuestra Constitución, de su condición del más letrado jurista, creador de leyes, legislador y estudioso de las ciencias jurídicas.
Podríamos revisar documentos, cartas, escritos y citas de nuestro libertador, en donde encontramos reflejadas sus cualidades de jurista, de hombre brillante que hace de la creación de las leyes la base fundamental donde los seres humanos encuentren la satisfacción de sus derechos y necesidades, donde el Estado debe garantizar el respeto a la vida, la dignidad y libertad. En consecuencia, haré referencia a algunos de los pensamientos que atormentaban al libertador entre la infinidad de su ideología visionaria, relacionado con la justicia y la conducta de los encargados a ejercerla. Aportes valiosísimos del libertador, del más ilustre venezolano, que contó con la inteligencia de entender los acontecimientos y circunstancias del momento que le tocó vivir, y con la sabiduría para proyectarse en el tiempo, de manera que pasados 200 años de su pensamiento, las generaciones de juristas tuviésemos la vivencia de topar con su ideología, que hoy sigue siendo de absoluta y plena vigencia. El 24 de diciembre de 1812, después de haber libertado la villa de Tenerife, a orillas del río Magdalena, en Colombia, al frente de un ejército constituido por el Estado de Cartagena, Simón Bolívar reúne a sus habitantes y dirige un discurso donde los declara miembros de una sociedad que tiene como base constitutiva una absoluta igualdad de derechos y una regla de justicia, que no se inclina jamás hacia el nacimiento o fortuna, sino siempre en favor de la virtud y el mérito. El 15 de febrero de 1819, con motivo de la instalación del segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela en San Tomé de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, el libertador en su discurso presentó su proyecto de Constitución para la República de Venezuela. En la Constitución de 1819, luego de analizar los acontecimientos históricos vividos en su recorrer como militar, propuso un sistema de equilibrio y cooperación entre las ramas del poder público: legislativo, ejecutivo, judicial y moral, con un presidencialismo reforzado sobre la elección de un gobierno duradero y beneficioso para Venezuela, tomando en cuenta de que se trataba de un pueblo quebrantado, criticando el sistema autoritario, ya que lo consideraba como despótico y generador de atraso y pobreza para un pueblo recién independizado. Consideró la conveniencia de un sistema de libertad democrático y centralista, una vez analizadas las civilizaciones como Esparta, Roma, Francia, Inglaterra, entre otros. Razonó sobre la conveniencia de una administración inspirada en los derechos del hombre y del ciudadano, para lograr un gobierno perfecto o casi perfecto para un país naciente, con la participación de todo el pueblo. Hizo mención sobre el cumplimiento de igualdad política. Se refirió a las diferencias físicas de los seres humanos. Acotó que las leyes, la Constitución o simplemente la nacionalidad nos iguala a todos con los mismos derechos para lograr un sistema de gobierno, o más bien una nación perfecta, con una doctrina destinada a lograr la mayor felicidad y prosperidad al pueblo que lo adopte. De allí su hermosa frase: el hombre que pierde su libertad pierde la mitad de su espíritu. Dijo que el sistema de gobierno que conviene a Venezuela es y será la República, teniendo como base la división de los poderes, la abolición de la esclavitud, la eliminación de las monarquías y privilegios, la igualdad para esparcir por todos los pueblos opiniones, pensamientos y costumbres públicas. Y por supuesto, no dejó de señalar la responsabilidad de las personas que ocupen cargos públicos
como garantía de las competencias y funciones de los poderes definidos. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables la igualdad, la seguridad y la libertad. Es aquí donde el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad, porque somos los garantes de hacer cumplir la norma jurídica. Definitivamente, Simón Bolívar, más que presentar un proyecto constitucional, en 1819 estudió la conducta que deben tener los servidores públicos en la recta administración de justicia y su responsabilidad. En especial, analizó la gestión de los magistrados y magistradas, jueces y juezas. En esta oportunidad me ubico en la Gaceta de la República del Perú, número 26, tomo 6, del sábado 19 de junio de 1824. Simón Bolívar, presidente de Colombia y encargado del poder dictatorial de la República del Perú, decreta, artículo 1, prevarican de su oficio los jueces que, a sabienda, juzgan el derecho por afecto o desafecto a algunos de los litigantes o personas. Artículo 2. Cualquier juez o magistrado que cometa este delito será privado de su empleo e inhabilitado para obtener cargo alguno y pagará a la parte agraviada todas las costas y perjuicios. Si la prevaricación fuese causa criminal, sufrirá además la misma pena que injustamente impuso al procesado. Artículo 3. Artículo 3. El magistrado o juez que juzgare contra derecho, a sabiendas, por soborno o cohecho, será declarado infame. En la Gaceta 12, tomo 7 del domingo 6 de febrero de 1825, igualmente de la República de Perú, establece que la recta y pronta administración de justicia es la base principal de los estados. Esta es la forma de la armonía de la sociedad, la que asegura al ciudadano la legítima posesión de sus derechos y la que sostiene la paz interna y la unión. Y en la Gaceta número 18, tomo 7, del jueves 24 de febrero de 1825 se lee: a fin de evitar los abusos de la autoridad en el manejo de los bienes secuestrados y los perjuicios que de allí resulten a los particulares y al Estado, he venido a decretar y decreto. Artículo 1. Que ningún juez, por sí ni por interpuesta persona, administre los bienes secuestrados. Artículo 2. Que los jueces subalternos, como son los gobernadores, respecto de los intendentes, se le den cuenta esto de los bienes embargados en su distrito para que se arrienden bajo condiciones más útiles o se nombren administradores de actividad y conocida conducta, entre tanto se determina otra cosa. El 25 de mayo de 1826, Simón Bolívar remitió al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el proyecto de la Constitución de Bolivia, también llamada Constitución Bolivariana. El discurso pronunciado por Simón Bolívar al Congreso Constituyente de Bolivia para presentar su proyecto de la Carta Política de esa nación, él empezó a decir que se mostraba sobrecogido de confusión y timidez por estar persuadido de su incapacidad para hacer las leyes, considerando que toda la sabiduría de los siglos no es suficiente para componer una ley fundamental que sea perfecta, y lo agobiaba el compromiso como legislador y expresó: yo, legislador, vuestro engaño y mi compromiso se disputan la preferencia. No sé quién padezca más de este horrible conflicto, si vosotros por los males que debéis temer a las leyes que me habéis pedido, o yo de lo propio a que me condenáis por vuestra confianza.
Insistió en la necesidad de resistir a la tiranía y a la anarquía que forman un océano de opresión que rodean una isla de libertad, embatida perpetuamente por la violencia de las olas y huracanes que arrastran sin cesar a sumergirla. Este proyecto constitucional expresa también la división de los poderes y en lo que se refiere al Poder Judicial estableció: la verdadera Constitución liberal está en los códigos civiles y criminales, y la más terrible tiranía lo ejercen los tribunales por el tremendo instrumento de las leyes. De ordinario, el Ejecutivo no es más que el depositario de la cosa pública, pero los tribunales son los árbitros de las cosas propias, de las cosas de los individuos. El Poder Judicial contiene la medida del bien o del mal de los ciudadanos. Y si hay libertad y si hay justicia, en la República son distribuidas por este poder. Poco importa a veces la organización política, con tal de que la civil sea perfecta. Que las leyes se sumerjan religiosamente y se tengan por inexorables como el destino. Era de esperarse que, conforme a las ideas del día, prohibiésemos el uso del tormento de las confesiones y cortásemos la prolongación de los pleitos en el intrincado laberinto de las apelaciones. Estas breves reseñas históricas de nuestro libertador resaltan un profundo conocimiento en las ciencias jurídicas, la justicia, autor de leyes y constituciones. Y me lleva a compartir con ustedes, colegas abogados, el orgullo que se siente cuando dentro de nuestro gremio, además de estadista, militar, político, defensor de los derechos humanos, periodista, estratega, visionario, podemos decir que el libertador Simón Bolívar es doctor en Derecho. La Universidad Mayor de San Marcos de Lima confirió al libertador, bajo las normas académicas, el grado de doctor en Derecho. En sesión solemne realizada el 3 de junio de 1826, ajustado a la ley sobre la organización de los tribunales y juzgados del 30 de abril de 1825, como ley adjetiva para el otorgamiento de los títulos de abogado, con vigencia en la Gran Colombia. Al acto asistieron magistrados de la Corte Suprema, de la Corte Superior, miembros del Colegio de Abogados, consejos de gobierno y cabildo eclesiástico. Bolívar exigió ser examinado sobre sus conocimientos, vocación jurídica y presentó su tesis sobre el derecho de gente y derecho canónico, la cual defendió ante un jurado conformado por la Corte Suprema y el Colegio de Abogados. El docente Joaquín Larriba Ruiz pronunció el discurso inicial del acto de otorgamiento y expresó: se extenderá hasta donde sea capaz de incrementarse la gloria del augusto nombre que hace la admiración del orbe entero. Una vez investido del grado de doctor en Derecho, manifestó para siempre que ese día tan hermoso estaría en su vida, sin olvidar jamás que pertenecía a la sabia Academia de San Marcos. Procuraría acercarse a sus dignos miembros y hacer esfuerzos para llegar a la cumbre de la ciencia en la que se hallaban, o al menos imitarlo. Desde su adolescencia fue amante del derecho. Se dedicó a leer innumerables libros en diferentes géneros: ciencias naturales, arte militar, poesía, cultura, entre otros. Hago especial mención a algunos autores como Nicolás Maquiavelo, Baruch Spinoza, John Locke, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Benjamin Constant, Voltaire, Thomas Hobbes, Imer de Vaudreuil, Jeremy Bentham, todos ellos relacionados con la ciencia política, forma de gobierno, división de poderes y otros temas.
Lo más resaltante de esas lecturas, aunado con su vigencia, es su lucha constante por hacernos entender hoy que pasado más de 2 siglos de su nacimiento, nos dejó ese regalo para que nosotros entendiéramos sus inquietudes de pensamiento y que para él la libertad individual y la soberanía popular son el pedestal de nuestra Carta Magna y las leyes que debemos aplicar. El poder constituyente en el año de 1999 honró en el año 1999 el pensamiento de nuestro libertador, con un Estado orientado a la justicia para un pueblo de igualdad, del trabajo, de la vivienda, de la educación, de la salud, de la libertad, la ciencia y el arte. Apenas inicia el articulado del texto de la Constitución de la Quinta República, artículo 2, se declara a Venezuela constituida en un Estado democrático y social de derecho y justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Nuestras decisiones son la mayor demostración del Estado de Derecho con los principios de solidaridad y bien común que conducen al establecimiento del Estado social sometido al imperio de la Constitución y demás leyes, las cuales aplicamos en nuestra sentencia, sin dejar de observar la voluntad del ciudadano a través de su participación política y social que conforman el Estado democrático. Y, por supuesto, lo que a mi parecer es más importante, tenemos la inmensa tarea de lograr que efectivamente el litigante considere que se honró, que se consolidó el Estado de justicia. Pero una justicia, como decía Platón en su gran obra La República, que se desarrollara como una virtud, que posea un carácter social propio de la polis y una dimensión individual cuya sede es el alma. O una justicia, como decía Eduardo J. Couture, en sus mandamientos, en su obra Los Mandamientos para el Abogado, que él dijo: la lucha por el derecho, pero el día que encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. El Poder Judicial se asienta sobre bases sólidas, democráticas, como expresión de la voluntad popular con los principios y valores de nuestro sistema judicial venezolano. No hay derecho sin jurisdicción, pues la ley no puede prevalecer sin la existencia de una instancia que haga real su predominio. Y es nuestra función principal resaltar esa supremacía. Es lo que legitima al juez, a la jueza, junto con el respeto y vínculo moral del ciudadano con la norma aplicada. El Tribunal Supremo de Justicia tiene atribuida la función jurisdiccional, además es el encargado de la dirección de la administración del Poder Judicial y, en consecuencia, le corresponderá el artículo de las funciones administrativas, artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, los garantes del derecho, estamos obligados a una trayectoria profesional y personal que tenga un reflejo del esfuerzo y sentido de la justicia como norte. Debemos ser honestos en todos los órdenes de nuestras vidas, haciendo de la sabiduría, la prudencia, rasgos inherentes a nuestra investidura, permitiendo con ello
un verdadero acceso a la imparcialidad y con el fin de otorgar la tutela judicial efectiva consagrada en nuestro ordenamiento constitucional. Momentos difíciles hemos vivido, estamos viviendo a consecuencia de la pandemia que afecta al mundo, sin saber qué nos espera en un futuro cercano. A lo mejor nos ha pasado algo que no hemos podido superar o algo que gracias a Dios salimos airosos. Acaecemos de problemas de cualquier índole, familiar, laboral, económico, de salud, bajo condiciones materiales y humanas y materiales por demás adversas. Es por ello que no quiero terminar sin dejar de reconocer desde esta tribuna, en el acto más solemne del Poder Judicial, el esfuerzo de mis compañeros y compañeras, magistrados, magistradas, jueces y juezas, funcionarios del Poder Judicial que le correspondió y le corresponde hoy acompañarnos como operadores de justicia del siglo XXI. No importa cuál sea su cargo, mis más sentidas palabras de gratitud por conformar parte de este todo. Juntos tenemos la tarea diaria de exaltar el Poder Judicial de nuestra patria grande, República Bolivariana de Venezuela. Quiero cerrar este discurso de orden con dos frases. La justicia es la reina de las virtudes ciudadanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Pronunciada por el libertador Simón Bolívar el 23 de enero de 1815 en Bogotá, en el discurso con motivo de instalación del Congreso General del Gobierno General de la Nueva Granada. Y cuán difícil es dirigir por simple leyes a los hombres, del discurso pronunciado por el general Bolívar al Congreso de Venezuela en Angostura el 15 de febrero de 1819. Señores, señoras, hoy más que nunca debemos tener presente la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, tal como lo dicta el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Ha sido el discurso de orden a cargo de la magistrada María Carolina Amelías Villarroel, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ha dicho que el Poder Judicial venezolano se asienta sobre sólidas bases democráticas como expresión máxima de la voluntad popular con los principios y valores del sistema judicial venezolano. Ha destacado en su discurso de orden: pasamos 200 años de los pensamientos de Bolívar, las generaciones de juristas tenemos la vigencia de topar con su ideología, que hoy sigue teniendo absoluta y plena vigencia. Hoy más que nunca debemos tener presente la doctrina del padre de la patria, el Libertador, tal como lo dicta el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La importancia del discurso de orden se ordena su publicación. En vista de la trascendencia y lo significativo de este acto, se invita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para que se dirija al pódium de oradores y transmita unas palabras al pueblo venezolano. El jefe de Estado estará ofreciendo sus palabras en este acto de apertura de actividades judiciales del año 2021 y en el que se ha presentado igualmente el informe de gestión correspondiente al año 2020 por parte... Ciudadana María Carolina Amelías Villarroel, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y oradora de orden de este importante acto de inicio del año judicial. Aprovecho el saludo para felicitarla por su extraordinario, doctrinario y bolivariano discurso del día de hoy, bien pensado, bien escrito y, mejor dicho, extraordinaria oradora, un estilo suave,
estilo suave que va dejando el mensaje y con una voz que expresa la verdad de un nuevo tiempo del Poder Judicial venezolano, sin lugar a dudas, la verdad de la mujer que es jueza. Creo en las mujeres juezas, se los digo. Creo más que nunca y más que nadie. Mi saludo también a los jueces y especialmente a las juezas que están conectados en todo el país, centenares de jueces y juezas por videoconferencia en este acto de tiempo de pandemia. Ciudadano Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Jorge Enrique Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana Indira Alfonso, magistrada y extraordinaria presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vuelvo a aprovechar para felicitarla por la extraordinaria labor que hizo junto a la magistrada Gladys Gutiérrez y todas las rectoras y rectores del del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Tarek William Saad, fiscal general de la República. Ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Ciudadana Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidentes, vicepresidentas de gobierno, ciudadanos generales y almirantes de nuestra gloriosa, querida y admirada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre presente en la batalla de Venezuela, generales y almirantes, oficiales, mi saludo. Ciudadanos queridos, embajadores y embajadoras de los países acreditados en la República Bolivariana de Venezuela, honran y llenan de brillo con su presencia este acto del más alto sentido y nivel institucional de la República. Ciudadano Elvis Huidrobo Amoroso, no te pusieron aquí, mira, estabas aquí. Elvis Huidrobo Amoroso, Contralor General de la República y presidente del Consejo Moral Republicano, el quinto poder de la República. Bueno, nosotros primero tenemos que decir que nos sentimos en nuestra casa, admirados de la belleza de estas instalaciones. Este acto de este año, con motivo de iniciarse el año judicial 2021, no podía tener mejor lugar para su realización que la sede estructural de nuestro máximo Tribunal de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia. Admirable los vitrales, los murales, estas obras artísticas que significan la potencia espiritual de nuestro país, estas obras artísticas que nos señalan a 200 años de Carabobo, precisamente en el año de Carabobo, aquí frente a estas obras artísticas sentimos la presencia de Bolívar, del Ejército Libertador. En las palabras magníficas de la doctora Ameliach, la presencia de un hombre al que ahora sí podemos entender, nuestro líder, el libertador Simón Bolívar.
la vigencia de sus conceptos, de su doctrina, de sus angustias, de sus exigencias. De un hombre que apenas servía de partero de un tiempo histórico que avisoraba mejor y mayor para estas tierras. Revisar a Bolívar 200 años después y descubrir la vigencia de su palabra, de sus angustias, de sus exigencias. Poder entender 200 años después, en medio de la revolución que vivimos, fundada por nuestro comandante Hugo Chávez, para traer la fuerza del libertador a los tiempos del siglo XXI, nos hace entender de mejor manera las tareas que tenemos para el tiempo presente. Cada generación de hombres y mujeres tiene sus propios códigos, tiene sus propios entendimientos, tiene su propio lenguaje. Cada tiempo histórico que va pasando va dejando un grupo de hombres y mujeres. ¿En qué tiempo se perdió la palabra del libertador? ¿En qué tiempo fue traicionado su doctrina, su búsqueda, los principios fundacionales de este tiempo, de esta historia? ¿Quién inició la traición? ¿Quién dio el primer paso? Siempre fue la angustia vital de nuestro comandante Hugo Chávez. Romper el maleficio histórico de la traición. Fue él que convirtió la historia en fuerza viva, pujante para nuestra vida diaria. No la historia para lucirse en el conocimiento ilustrado, no la historia como una referencia pasada de lectura de libros pesados, la historia como fuerza viva, revolucionaria, transformadora de los valores del presente, de los hombres y mujeres del presente. La historia como látigo para aquellos que dudan o para aquellos que se tuercen. La historia como fuerza grande. Por eso es importante este acto. Y así lo siento. Un acto de renovación. Señores jueces que me ven y me escuchan, queridos jueces, señoras juezas que me ven y me escuchan, altísimos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, en ustedes descansa la verdad de Venezuela. Si en Venezuela hay poder de justicia o no lo hay. Si en Venezuela caminamos hacia la construcción del Estado de Derecho, de justicia, ¿y a qué paso caminamos? Siempre es una pregunta que nos hacemos. A propósito de las reflexiones extraordinarias y el balance y memoria y cuenta que de manera contundente ha brindado el doctor Michael Moreno el día de hoy aquí en esta tribuna, siempre nos preguntamos
Siempre me pregunto y siempre trato de expresar lo que el ciudadano de a pie, el que está en la calle, se pregunta. ¿Hay justicia en Venezuela? ¿Hay justicia para el pobre, para el humilde, para el campesino, para el trabajador, para el comunero? ¿Hay justicia para la mujer, para la familia? ¿Cuánta justicia hay? El Poder Judicial garantiza el pleno goce de los derechos de Venezuela. El Poder Judicial está encaminado e imparte justicia para todos y para todas. Siempre tiene que ser una pregunta que nos hagamos. Nadie puede dormirse en los laureles, dice, y creer que ya la tarea histórica de Bolívar, escrita y reflejada en esta Constitución, está hecha, está dicha, está completada. Quien así lo crea, sencillamente estaría entrando en una posición conservadora y le estaría haciendo un flaco servicio a las tareas revolucionarias de construcción de una justicia verdaderamente efectiva y popular que necesita el pueblo de Venezuela. Le estaría haciendo un flaco servicio. Así lo creo. Venezuela tiene un poderoso sistema judicial. Hoy podemos decirlo, que Venezuela tiene un poderoso poder judicial, de prestigio ganado, bien gobernado, bien dirigido. Jamás, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en el largo periodo de la Cuarta República, Venezuela tuvo un poder judicial tan exigente, autoexigente y tan bien articulado y organizado como Estado-nación. Es muy importante, señora vicepresidenta, compañeros generales, almirantes, compañero rector de la Universidad Militar Bolivariana. Sé que nuestras instituciones militares invierten gran tiempo para estudiar el Estado-nación. Y uno de los elementos fundamentales que ha recibido el ataque de los enemigos imperialistas de Venezuela ha sido el Estado-nación. Han intentado construir un Estado paralelo. Y miren que lo han intentado, señores magistrados, señoras magistradas. Miren que lo han intentado. Algunos llaman un Estado fantasioso. El canciller de la República lo ha llamado así, en público y en privado. Me consta. Un Estado fantasioso. Pero más que fantasioso ha sido la pretensión, altas autoridades del Estado, de vulnerar y destruir el Estado nacional para crear las condiciones de una recolonización política estructural de Venezuela. No fue casualidad que en su primer intento, en el primer golpe de Estado contra el comandante Chávez, lo primero que hiciera la oligarquía fuera acabar con la República Bolivariana, derogar las constituciones, derogar todos los poderes públicos de Venezuela y abrogarse en un solo hombre
el poder de todo el Estado Nacional. Son temas del debate, doctora Meliás, temas para el estudio, temas de la experiencia histórica que hemos vivido y que estamos viviendo. Recientemente han pretendido la oligarquía colombiana, con el apoyo del gobierno saliente de Estados Unidos. Cuando digo gobierno saliente de Donald Trump, me parece hablar de 100 años, como que ya hubieran pasado 100 años. Se fue y se fue. Y aquí estamos, más unidos y fuertes que nunca, el Estado Nacional y el pueblo de Venezuela. Más unidos y fuertes que nunca. Y se fue. Valga el comentario. Hay que sacar estas experiencias. ¿Cómo se pretendió desde el año 2017 construir desde Bogotá, Colombia, desde Miami y desde Madrid el triángulo perverso de la conspiración contra el Estado Nacional? Madrid, Miami, Bogotá. Se pretendió construir un Estado fantasioso, paralelo, virtual. ¿Y cuánto daño le han hecho a Venezuela en algunas ocasiones? Se pretendió instalar en Colombia, nunca antes visto esto, un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, llamado por ellos, en su estupidez ilustrada, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Legítimo, en su estupidez ilustrada de los estúpidos oligarcas que creen que poseen una superioridad sobre el resto del pueblo. A eso hay que sumarle cómo se pretendió replicar la institución de la Fiscalía General de la República desde Bogotá, Colombia. Una fiscalía paralela, ineficiente, ineficaz. ¿Cómo se pretendió constituir una Contraloría General de la República en el exterior? ¿Cómo se pretendió una Procuraduría General de la República? ¿Cómo se pretendió, con el apoyo imperial del mundo, imponer a Venezuela un presidente títere elegido desde la Casa Blanca? Y como se ha pretendido, de manera írrita, nula y de manera fracasada, decir la existencia de una Asamblea Nacional virtual, acabada, decadente, a la Asamblea Nacional vigente, electa por el pueblo el 6 de diciembre. Se pretendió, se ha pretendido, en la era trumpista, un Estado paralelo, y se pretende mantener las líneas de un Estado paralelo, inexistente en Venezuela, ineficaz, írrito y nulo en Venezuela. Por eso es tan importante cómo al lado de la resistencia de ese pueblo, de la resistencia económica, espiritual, moral, social, económica de ese pueblo, frente a los embates de la agresión imperialista, ha habido un Estado Nacional también en resistencia activa, y hoy podemos decir en esta instalación del año 2021, el Estado Nacional ha triunfado. Venezuela hoy es más fuerte desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de sus instituciones,
y estamos ante un poder judicial cada vez más fortalecido, cada vez mejor estructurado, cada vez más fortalecido, cada vez mejor estructurado. Pero no olvidemos, queridos magistrados, queridas magistradas, queridos jueces, queridas juezas, que hay mucha tela que cortar y que pudiéramos decir que siempre hay un eterno comienzo del camino, que no podemos cansarnos, agotarnos, rendirnos luego de batallas tan intensas, donde alguien pudiera pensar ha llegado el triunfo total. El triunfo total no existe. Lo que existe es la lucha. Lo que existe son fuerzas acumuladas. Lo que existen son victorias parciales que se suman y crean experiencias para la lucha. Si no, revisemos los 200 años, doctora Meliás. ¿Cuándo empezó la traición a Bolívar? Cuando cayó la palabra del libertador. Escuchando a la doctora Meliás, escuchando a Bolívar 2012, 2019, 2024, 2025, 2026, en aquel tiempo de parto, es extraordinario y admirable ver a un hombre, a un líder, expresar ideas tan avanzadas en el tiempo que no se conocían, porque una cosa es vivir una experiencia, conocerla, y de la experiencia poder expresar sus conceptos, y otra cosa es visualizar en conceptos el futuro y manejar con absoluta y admirable brillantez los conceptos y la doctrina de la justicia, de la igualdad, de la libertad, y tener claro lo que era la fundación de un Estado republicano que impartiera justicia en un nuevo Estado de Derecho que acabara con el absolutismo, con el abuso, con la tortura, con el botín y el saqueo del reparto de la riqueza. Es mucho lo que todavía hay que estudiar, doctor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es mucho lo que hay que estudiar en la doctrina jurídica, constitucional, legal del libertador Simón Bolívar, para redactar cada sentencia donde se dicte justicia al hombre y a la mujer venezolana, para construir ese verdadero Estado de justicia, de derecho, de igualdad, para construir ese nuevo poder judicial que soñamos, que creemos, de jueces incorruptibles, de jueces valientes, de jueces dispuestos a dar la vida por la ley, de jueces que amen al pueblo y lo protejan, que amen a la clase obrera y la protejan. La Cuarta República, larga Cuarta República, que se inició con la muerte de Bolívar y la traición al proyecto original en 1830, y que duró todo el largo siglo XIX y todo el largo siglo XX, hasta que llegara el movimiento bolivariano revolucionario 200, nuestro comandante Chávez, hasta que el pueblo hiciera a nuestro comandante Chávez y al proyecto bolivariano gobierno y poder, y se iniciara este camino de construcción de la Quinta República.
Supimos lo que era la justicia para entonces. Cilia Flores, mi esposa, saben ustedes, es abogada, buena abogada, buena litigante. Cilia no perdía un juicio, nunca perdió un juicio, a pesar de que los malvados de la policía política de entonces, la DICIP, perseguían a todos sus clientes, a todos sus representados, perseguían cada causa, almirante en jefa, iban a cada juez, a cada secretario, a cada alguacil a amenazarlos. Y llegaban a los clientes que tenía Cilia y le decían: si usted sigue con esa abogada, porque Cilia era la abogada del comandante Hugo Chávez, si usted sigue con esa abogada, usted va a perder hasta la forma de caminar, le decían. ¿Ah? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos, Edgar? ¿Ah? Edgar Gaviria, también abogado litigante, hoy magistrado de la República. Y con Cilia yo aprendí mucho de lo que era la justicia en esa época, de cómo los ricos, los dueños de bancos, los adinerados compraban sentencias, de cómo no se preocupaban por litigar. La forma de litigar era la amenaza política o la compra del juez. Una vez un periodista de la época sacó un libro famoso que se llamaba ¿Cuánto vale un juez? ¿Se acuerdan? Era la justicia oligárquica, burguesa, corrompida. Muchos de ustedes los conocimos jovencitos en aquellos años 90, litigando, luchando contra el bandidaje hecho estructura. Cuando un juez quería vender una sentencia, mandaba al alguacil por debajo a cobrar con la mano torcida. Cuando un juez quería vender una sentencia, mandaba al secretario o a la secretaria con la mano torcida. De ese mundo venimos y por eso insurgimos con rebeldía y nos fuimos detrás de Chávez para buscar justicia, honestidad, jueces incorruptibles. Y en ese camino debemos perseverar en nuestra lucha. En ese camino debemos perseverar. Por eso no es tiempo de vanagloriarse, no es tiempo de cansarse, no es tiempo de bajar la guardia. Hemos tenido grandes victorias, señores embajadores. En los informes que ustedes mandan a sus capitales, deben decir la verdad de Venezuela. Y allí en algún lugar deben decir: el Estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista colombiana para destruir sus instituciones. Y no solo se ha quedado a la defensiva en la resistencia y en la lucha, sino que el Estado venezolano ha sabido seguir andando. Y hoy podemos decir que estamos en mejores condiciones para dar los pasos que se necesitan en la lucha por una justicia expedita, efectiva y justa. Y justa. Por una justicia para el humilde, para el pobre, para el trabajador. Por una justicia a favor de los intereses de la nación, a favor de los intereses de las mayorías. Por una justicia que levante, que enaltezca la doctrina del Libertador, que la haga vigente
y que nos haga sentir cada vez más orgullosos del Poder Judicial que ha sabido defender los intereses de la patria y del Poder Judicial que asume las nuevas tareas de aquí en adelante. Ese es el reto. Cuando decimos Carabobo 200, cuando pensamos en 200 años del camino, decimos ahora sí podemos, ahora es que se puede hacer realidad esa doctrina, ese pensamiento, ese sueño, esas angustias. Ahora es que podemos decir, Libertador, 200 años después, más vigente que nunca tu pensamiento, y ahora sí va a ser realidad tu pensamiento, Libertador. Compañeros, compañeras, altas autoridades del Estado, sin lugar a dudas, este acto de inicio del año judicial de este año 2021, hoy 22 de enero, tiene que significar una renovación del amor a la justicia, del amor a la patria. Qué orgullo siente uno, señores jueces y juezas, que se conectan con seguridad en este tiempo de COVID a través de esa pantalla. Puedo verlos y ustedes me pueden ver y oír. En las manos de ustedes, jueces, juezas de la República, está el futuro de la patria. La justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso. Son muchas las tareas que nos faltan todavía, son muchas las misiones que nos faltan todavía, a renovar el espíritu, a renovar la moral, a renovar la fuerza revolucionaria que deben tener las instituciones y a construir en este año de Carabobo un poder judicial a la altura y las necesidades de un pueblo que exige cada vez más justicia. Felicidades, Poder Judicial. Gracias por esta invitación. Cuenten con nosotros para todas las batallas, por la vida, por la justicia y por la libertad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas. Gracias. Ha sido las palabras, el discurso del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta sesión de apertura de actividades judiciales 2021, en el que ha destacado, Venezuela tiene un poderoso sistema judicial de prestigio ganado, bien gobernado, bien dirigido. Jamás Venezuela tuvo un poder judicial tan bien articulado. Venezuela está más fuerte desde el punto de vista de sus instituciones y hoy estamos frente a un poder judicial cada vez más fortalecido y estructurado. Agradecemos su deferencia en acompañarnos en el día de hoy al Poder Judicial venezolano en su principal acto jurisdiccional y protocolar, como lo es la apertura judicial. Una vez dado cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento legal vigente de la República, damos por realizada esta actividad, no sin antes ratificar la disposición del Poder Judicial de trabajar conjuntamente con las diferentes ramas del poder público para garantizar la paz y la estabilidad de la nación. Se levanta esta sesión solemne. La campanita. Sí, por favor. Cumpliendo con el artículo 267 de la Carta Magna, se declara formalmente la apertura del año judicial 2021. Se retira el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el ciudadano magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Se agradece al distinguido público presente permanecer en sus puestos. Muchísimas gracias. Se despide el mandatario nacional. Han ratificado que el Poder Judicial seguirá garantizando la paz de la República y la institucionalidad democrática. El jefe de Estado en su discurso ha dicho que desde 2017 se pretendió construir desde Bogotá, Miami y Madrid un Estado paralelo, instalar un Tribunal Supremo de Justicia y replicar la institucionalidad
de la Fiscalía General de la República. En ese contexto ha destacado que Venezuela está más fuerte desde el punto de vista de sus instituciones y hoy goza de un poder judicial cada vez más fortalecido y estructurado. Ha mencionado en sus palabras, en el mensaje que ha enviado a los magistrados y magistradas del Poder Judicial, les ha dicho: señores jueces, descansa la verdad de Venezuela en ustedes. Si hay poder de justicia, caminamos hacia la construcción del Estado de Derecho y de Justicia. Igualmente, ha destacado y ha exhortado que esta apertura de actividades judiciales 2021 se convierta en un acto hoy, 22 de enero de 2021, de renovación a la justicia, de renovación a la patria, que deben impartir en el contexto de la igualdad y la libertad en las áreas de las misiones que competen al Poder Judicial, a elevar y a renovar el espíritu moral y la fuerza moral que tienen las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Un mensaje cargado igualmente de la doctrina bolivariana y que justamente destacaban en sus palabras los oradores de orden, resaltando la vigencia de los 200 años del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Las generaciones de juristas tendrán la vivencia de topar con la ideología del padre de la patria. También el presidente y representante del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho y ha destacado: aquellos que intentaron utilizar los espacios del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley. El pueblo de Venezuela debe tener la plena certeza que el mecanismo de diálogo y sus acuerdos no serán una cortina de impunidad para los que tanto daño le han hecho a la República Bolivariana de Venezuela. Ha destacado igualmente que el Poder Judicial seguirá garantizando la paz de la República Bolivariana de Venezuela y la fortaleza de las instituciones, de los poderes, en un trabajo articulado por defender la soberanía, la integridad territorial y el respeto al derecho internacional. Es parte entonces de lo que sucede en este momento en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. El jefe de Estado comparte con la agrupación y exalta justamente la identidad y el patriotismo de la República Bolivariana de Venezuela en este acto de apertura de actividades judiciales correspondientes a este año 2021, donde también se ha dado un balance de la gestión que ha realizado el Tribunal Supremo de Justicia. En tiempos de pandemia justamente exaltaba el esfuerzo y el trabajo del Ejecutivo Nacional por garantizar y respaldar cada uno de los poderes de la República Bolivariana de Venezuela en medio de una pandemia, justamente exaltando y cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 267 de la Carta Magna, que justamente declara y da inicio formalmente a la apertura del año judicial 2021. Seguirá garantizando la paz de la República y la institucionalidad democrática. Ya el jefe de Estado venezolano, en compañía de las autoridades gubernamentales, se disponen justamente a la salida de la sede del Tribunal Supremo de Justicia en este bicentenario de la batalla de Carabobo 1821-2021. De esta manera queda formalmente la apertura del año judicial 2021. Con estas imágenes, desde el Tribunal Supremo de Justicia despedimos esta transmisión.